Yo me acuerdo cuando empecé la carrera de medicina, fue la época que se rompieron los números clausus y entraron 3.000 personas a la universidad. Dijeron, nada, puertas abiertas, que entre todo el mundo y que sea un curso selectivo. Y estábamos 3.000 en primero de carrera. Y entonces había una asignatura opcional, optativa, que se llamaba Historia de la Medicina. ¿Sabéis cuántos se apuntaron a esa asignatura de los 3.000 que estábamos en primero? Nadie más. Con lo cual me fue genial, porque tuve un catedrático, clases particulares para mí solo. Y ese hombre, que fue el doctor Felipe Cid, al cual le tengo un recuerdo maravilloso, me dijo, te voy a citar una frase de Napoleón para empezar tu formación en Historia de la Medicina. Hay de aquel pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirla. Tenía razón. Y luego me citó otra frase de Oppenheimer. Decía, solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Tiene miga. No dijo descubrir, dijo redescubrir. ¿Veis? Nuestros abuelos nos decían, está todo inventado. Y era verdad. ¿Por qué me remito a Galeno? Galeno fue aquel médico que dijo, vale más prevenir que curar. ¿Cómo llega a esa conclusión Galeno? Porque Galeno fue el médico de los 3 nos. ¿Ves? En la época de Galeno te inscribías en la facultad, por decirlo así, el 15 de septiembre y el 30 de septiembre ya eras médico. Ya está. Y como la ignorancia es atrevida, ¡hala!, todos a ejercer. Claro, también hay que saber que en aquella época, con que supieras si el paciente hacía de vientre negro, qué malo. Si hacía rojo, mira, a lo mejor puede ser un hemorroide, ¿no? Si vomitaba verde, tranquilo. Como vomitara rojo, aburem, ¿no? Y si se vomitaba negro, dalo por muerto. Ya está, ya eres médico. O sea, porque claro, no había nada. ¿Cuáles son los 3 grandes nos de Galeno? Él sale, se sienta, como hombre sabio que fue, y por eso nos acordamos de él, y dice, primer no sé medicina. Con lo que me han enseñado no sé nada. Segundo no tengo medicamentos, no existían, los inventó él. Tercer no, si no sé medicina y no tengo medicamentos, no puedo curar. Obvio. Claro, ¿qué hace Galeno? A Galeno le enseñan la medicina hipocrática. Hipócrates había dicho otra cosa. Hipócrates dijo que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Y se queda tan pancho. ¿Por qué dice esto? Porque él observa cosas curiosas. En aquella época la gente vivía muy asilvestrada, todos vivíamos en el campo, muy silvestres, y encima vivíamos con vacas y ovejas y realmente el ser humano tiende a copiar y a hacer lo que hacen los demás animales. ¿Ves? Que además es curioso, tiene relación con la historia de la medicina y la historia del medicamento. ¿Veis? Fíjate que un vaquero, o sea, un señor que cuidaba vacas en Escocia, creo que fue, le contó a un veterinario que había observado, que le llamaba la atención desde pequeño, que cada vez que una vaca le salía un tumor o un bulto en la mama, en las ubres, pues que dejaba de comer pasto normal y se iba a buscar una planta que nunca la comía, que nadie la quería. O sea, tú se la ofrecías y te la escupía. Pero cuando tenía un tumor o un bulto en las ubres, iba como loca a buscarla. ¿Y qué iba a buscar esa vaca? Vinca, la vinca per vinca. Resulta que el veterinario no deja en saco roto el comentario del pastor, sino que coge esa planta y se la lleva a la universidad y la analizan. Y se dan cuenta que es verdad, que en la vinca existe un principio activo antitumoral. De ahí salió la vincristina. ¿Os suena? ¿Veis? La historia del medicamento viene de las plantas. Pues lo mismo hizo Galeno. Galeno se da cuenta de que Hipócrates hablaba de que los pacientes que se ponían amarillos, es decir, el hígado, empezaban a comer como locos alcachofas, se veían alcachofas. Entonces, muchos mejoraban si comían muchas alcachofas. ¿Cuál era el problema? Que había que comer 60 alcachofas al día. Se establece un concepto de dosis. Claro, a ver quién es el guapo que desayuna, come, merienda y cena 60 alcachofas al día y durante un año. O sea, cuando le recomendabas a un paciente que hiciera eso, o que si estaba mal de riñón se comiera 60 cebollas, pues cogían el cesto, se iban a ver a Hipócrates y decían, mira, tío, que lo dejo, que me da igual, que yo me muero. Segundo problema que había. Pues si se acababa la temporada de alcachofas, ¿qué hacemos? Pues a Galeno se le enciende la bombilla. Galeno se da cuenta que la planta seca conserva lo que él llamaba el espíritu curativo de la planta, que es lo que conocemos como principio activo, y que la planta seca quedaba reducida al 5%, que esa planta seca se podía hacer polvo, se podía poner en un cilindro y con un pistón se podía machacar.
y la podía comprimir. Acaba de inventar el comprimido. Y en un comprimido le atizaba 10 alcachofas, con lo cual si te daba 2 comprimidos de desayuno, comida y cena, eso funcionaba. ¿Ves? Y en montar los extractos, empieza a montar la galénica, el arte de hacer medicamentos. Entonces él se da cuenta que hay plantas que limpian el pulmón, plantas que limpian el hígado, plantas que limpian el riñón. Entonces llega una dieta eminentemente hídrica, la cura de aguas, que os suena, y le ponemos plantas que limpian el riñón, plantas que limpian el hígado, ¿ves? Por ejemplo, una cola de caballo, un té verde, una arenaria, o pongo una alcachofera, un diente de león, un boldo, o pongo una planta que me limpia el pulmón, el tomillo, el gordolobo, el llantén. ¿Veis? Hagámoslo simple, voy a coger té verde, alcachofera y tomillo. ¿Veis? Ya tengo la fórmula de las plantas que me van a limpiar los filtros. Si le paso agua y jabón, se limpiará más rápido. Claro, si encima le cojo los trabajos de Demetrier con los oligoelementos, me meto en los trabajos de eminentes investigadores en el mundo de la ortomolecular, vitaminas, enzimas, las acciones que tienen, vamos a mejorar la actividad y la funcionalidad de estos órganos, con lo cual el drenaje de los ácidos se va a activar. Me voy a remitir también a Galeno. Galeno se da cuenta de la importancia de los baños termales. Fijaros que en aquella época habían las termas romanas. ¿Ves? Galeno establece un sistema de dieta a la gente que venía a su consulta. ¿Ves? En las casas romanas, en los domus, había el vomitorio. La gente se levantaba, comía y se iba a vomitar para seguir comiendo, hasta que reventaban. Y cuando llegaban a Galeno, él en sus textos lo decía. El paciente me llega gordo, seboso, sudoroso, con un sudor repelente, un fétor vomitivo y unas deposiciones putrefactas. Decía, está podrido por dentro. Y además decía, huele a cloaca obstruida, que los romanos tenían alcantarillas, o sea, ya sabía lo que se decía él. Fijaros, por lo tanto, decía, hay que desatascar la cloaca, es decir, todo el tubo digestivo. Entonces, él, por un lado, se da cuenta de la función del agua. ¿Cómo funciona el agua? El agua termal nos vamos entendiendo ya por qué funciona. ¿Veis? Las aguas termales son aguas calientes. Por lo tanto, si yo me sumerjo en agua caliente, ¿qué pasará con los poros de mi cuerpo? Se van a dilatar. Sabemos que el agua de los balnearios son aguas minerales. ¿Qué minerales tienen? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico y así. A una concentración salina no menor de 20 gramos de sal por litro de agua. Resulta que el agua de nuestro cuerpo tiene 9,4 gramos de sal por litro de agua. Claro, se va a generar un gradiente de ósmosis. Los líquidos van de donde hay menos a donde hay más. Cuando yo me sumerjo en una bañera con agua caliente y salada, ¿veis? Fijaros que aquí en medio todos tenemos una vena gorda, que podríamos llamar que es la alcantarilla, donde van todos los residuos celulares. Pero si yo abro los poros y con la sal tiro para afuera, estoy sacando de mi cuerpo ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico. O sea, realmente el baño termal es una diálisis percutánea, es un riñón, es un pulmón, es un hígado artificial de alto rendimiento y de bajo coste.